Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Poder Estratégico. El sábado, 23 de marzo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó el ataque a un recinto de conciertos musicales y teatrales, que resultó en la muerte de más de 137 personas, como un acto terrorista bárbaro. En la noche del viernes, 22 de marzo, en Moscú, al menos 4 hombres armados, vistiendo uniformes de combate camuflados provenientes del ala norte de la carretera de Moscú, llegaron al estacionamiento de una amplia área teatral denominada Kroko City Hall. Este teatro está ubicado en la parte norte del centro comercial Krok City, situado en los suburbios al oeste de Moscú. Al entrar al vestíbulo principal, los agresores abrieron fuego indiscriminadamente contra múltiples víctimas, resultando en fatalidades y heridos en cualquier persona que estuviese presente. Los terroristas fueron posteriormente detenidos por las fuerzas federales del servicio ruso y por fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas, incluyendo el equipo Spetsnaz, a más de 400 kilómetros de distancia de Moscú, en la ciudad de Briansk. Esta localidad está a solo 100 kilómetros de la primera frontera de Ucrania y Bielorrusia. Durante su discurso televisado, Putin afirmó que los 4 agresores armados fueron capturados antes de que pudieran cruzar la frontera hacia Ucrania. Según las palabras de Putin, me dirijo a ustedes hoy debido al acto terrorista bárbaro y sangriento que cegó la vida de decenas de personas inocentes y pacíficas. Los recientes desarrollos geopolíticos en Europa han sido extremadamente tensos y desafiantes, con Putin amenazando con enfrentamientos directos con la OTAN y mencionando la posibilidad del uso de armas nucleares, en respuesta a la amenaza de Macron de enviar más tropas europeas al suelo ucraniano. Esta acción busca intensificar las ofensivas contra las tropas rusas en las áreas de conflicto, facilitando el manejo de equipos occidentales y la mejor identificación de activos terrestres, aéreos y navales. Las declaraciones de Putin son serias y destacan las implicaciones futuras de estos eventos. Él está conectando el ataque en Moscú con el gobierno central en Kiev. Desde su perspectiva, los 4 responsables del acto terrorista, que dispararon y mataron a personas, se dirigían hacia Ucrania. Según información preliminar, tenían la intención de cruzar la frontera. Sin embargo, el ataque fue reivindicado por el grupo ISIS-Khorasan, que tiene presencia en Afganistán y Asia Central. Putin dejó claro que habrá consecuencias severas para los responsables de estas acciones crueles e inhumanas, probablemente incluyendo a los familiares y personas cercanas a los 4 terroristas, además de otras personas detenidas e investigadas en toda Rusia a lo largo de esta semana. Declaró el domingo como Día de Luto Nacional y afirmó que los terroristas enfrentarán una retribución dolorosa y serán olvidados. Putin enfatizó su posición en contra del terrorismo internacional y expresó disposición para colaborar con cualquier país que desee combatirlo, incluso con la CIA. El Comité de Investigación Estatal de Rusia reportó que el número de muertes ascendió a 139, pero es probable que aumente debido al estado crítico de decenas de personas hospitalizadas. Margarita Simonian, editora de la televisión estatal, mencionó anteriormente, sin citar fuentes, un total de 143 muertes. En cuanto a la posible conexión de Ucrania con los ataques, el Servicio de Seguridad ruso, FSB, afirmó que los agresores tenían contactos en el país. Sin embargo, ni Putin ni el FSB presentaron públicamente ninguna evidencia de esa conexión con Ucrania, con la cual Rusia está en guerra desde hace 25 meses. El ataque al Krok City Hall resaltó preocupaciones sobre la vulnerabilidad de la seguridad en Moscú, incluso en niveles cercanos al Kremlin. Sin embargo, es altamente improbable que un ataque terrorista de este tipo alcance directamente la oficina del presidente Vladimir Putin, debido a los intensos protocolos de seguridad que involucran varias capas de protección. En cambio, se considera más plausible que cualquier intento contra la vida del presidente ruso o de otros miembros importantes del gobierno provenga desde dentro del propio círculo del Kremlin, en lugar de un ataque externo. Es importante notar que el ataque al Krok City Hall ocurrió a una distancia de 16 kilómetros del centro administrativo del Kremlin. El portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andrei Yusov, negó todas las acusaciones de Rusia y enfatizó que Ucrania no participó en el ataque. Yusov afirmó: Ucrania está defendiendo su soberanía contra la invasión rusa, liberando su propio territorio y combatiendo al ejército y objetivos militares rusos no civiles. Argumentó que la versión presentada por el FSB de que sospechosos fueron detenidos camino a Ucrania era claramente otra mentira de los servicios secretos. En cuanto a las consecuencias, si los terroristas hubieran entrado al territorio ucraniano para escapar de las autoridades rusas y fueran capturados por los ucranianos, sería un escenario complejo y de potencial escalada de tensiones entre los dos países. Las implicaciones diplomáticas, legales y de seguridad serían significativas, pudiendo llevar a una intensificación de los conflictos y a la necesidad de mediación internacional para evitar una crisis aún mayor. En primer lugar,
no hay evidencias de ninguna participación o conexión entre militares o políticos ucranianos con grupos radicales en este caso específico. Si los terroristas cruzaran la frontera ucraniana en Sumy viniendo de Rusia, es altamente probable que serían capturados o interrogados sobre los motivos de su entrada en este momento. Las autoridades ucranianas probablemente los llevarían para interrogatorio por las Fuerzas Armadas. Luego, la inteligencia ucraniana investigaría los acontecimientos en Moscú e informaría al gobierno de Zelensky, quien buscaría, de manera discreta, contactos con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia o a través de canales de comunicación de inteligencia entre Occidente y Rusia. El influyente legislador ruso Andrei Kartapolov afirmó que, si Ucrania estuviese involucrada, entonces Rusia debería responder de manera decisiva y clara en el campo de batalla. Mencionó la posibilidad de nuevos ataques aéreos convencionales o incluso una intervención nuclear táctica, aunque no está claro cuáles serían las medidas exactas. El número de muertos en el reciente ataque representa la mayor pérdida de vidas debido al terrorismo en Moscú desde el incidente en 2002, cuando separatistas chechenos tomaron rehenes en el teatro Dubrovka. En aquella ocasión, al menos 170 personas, incluyendo decenas de agresores, perdieron la vida durante una operación de rescate fallida. La Embajada de los Estados Unidos en Moscú emitió una alerta pública en su sitio web el 7 de marzo, informando que extremistas tienen planes inminentes de realizar ataques en grandes eventos en la ciudad, como conciertos y shows. Aunque Estados Unidos no especificó que la alerta estaba relacionada con el ataque ocurrido, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, afirmó en un comunicado el viernes que el gobierno estadounidense tenía información sobre un plan de ataque terrorista en Moscú. El presidente francés, Emmanuel Macron, elevó el nivel de alerta de terrorismo al más alto el fin de semana, y el lunes declaró que existe la posibilidad de ataques en Francia similares a lo ocurrido en Moscú. Estados Unidos, Francia y Rusia han realizado actividades militares de inteligencia contra el ISIS en todo Oriente Medio durante décadas. Además, Ucrania podría ser objetivo de los radicales si capturaran su territorio y, posteriormente, extraditaran a los terroristas a Rusia.